Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su gentil auspicio. Bueno, hoy día entonces continuamos con las clases de matemáticas relacionadas con el espacio vectorial. Hoy día particularmente vamos a estar revisando rectas en el espacio. Vamos a ver entonces las principales características de una recta en el espacio y cómo también poder definirla. La clase anterior revisamos cómo determinar la distancia entre dos puntos, vimos una forma de llegar a esta fórmula y también algunos ejercicios. Determinamos el módulo del vector, también a partir de esta fórmula, y también representamos un vector en forma cartesiana. Hoy día lo que vamos a ver es la ecuación vectorial de la recta, y lo que vamos a hacer entonces es trabajarla en el plano cartesiano. Ya la hemos visto en el plano, pero no de forma vectorial. Entonces la idea es poder ahora trabajar primero en el plano porque, bueno, como dice ahí, es más fácil de visualizar y también estamos más habituados a trabajar en el plano. Entonces, una vez que tengamos plano, ya después podemos expandirlo a las tres dimensiones. Tenemos ahí entonces la recta L1. En el plano cartesiano buscamos la ecuación vectorial de esta recta L1. Para una ecuación vectorial requerimos, por un lado, un punto, que en este caso va a ser el punto A, de coordenadas A1, A2, y un vector con igual dirección a la recta. ¿Ya? Ojo que el vector no necesariamente pertenece a esta recta, lo que sí es importante es que tenga la misma dirección. ¿Ya? Y en este caso nuestro vector va a ser V, de coordenadas B1, B2. Ahora, la ecuación que vamos a trabajar nosotros va a ser para representar todos los puntos de la recta. ¿Sí? Todos los puntos en L1. Que son infinitos. La idea es poder representarlos a través de esta ecuación que vamos a encontrar en la clase. Entonces empecemos en un punto cualquiera, un punto P, de coordenadas x, y. Ese es el punto que vamos a estar buscando con las características que acabo de darle para poder encontrar entonces este punto P. ¿Ya? Entonces vamos a ver que existe una relación vectorial entre estos dos puntos y el vector v que acabamos de revisar. Y esa relación, como podemos ver ahí gráficamente, es si yo sumo el vector OA más el vector V, me da justamente el vector OP. ¿Ya? Recordemos entonces de cómo sumamos vectores en el plano. Y entonces si es que yo tengo estos dos vectores, pongo uno a continuación del otro, entonces la suma va a ser partiendo desde el origen del primero hasta el final del segundo. Entonces justamente como dice acá, OA más el vector V va a ser el vector OP. Insisto entonces, lo que estamos haciendo es determinar la ecuación vectorial de esta recta y para eso la idea es poder definir todos los puntos que tenemos aquí definidos básicamente por el punto P. Ahora, la pregunta es, ¿cómo escogemos este vector V, este vector V? ¿Cómo sabemos el módulo? ¿Cómo sabemos qué tan largo es, qué tan chico es? Solo sabemos su dirección, ¿sí? Pero no sabemos si va a ser más grande o más chico. Bueno, justamente el punto es que no escogemos un valor único para este módulo. No nos vamos a quedar con un tamaño determinado, sino que vamos a justamente generalizar el módulo de este vector. Básicamente porque no sabemos dónde está este punto P. Más que no saber, la idea es poder representar todos los puntos de la recta L1. Por lo tanto, este vector V va a tener distintos tamaños según el punto al que queramos llegar. Recién teníamos este punto acá, que estaba un poco más cerca de A, así que V era más chico. Y si P está más lejos, entonces V va a tener que ser más grande. Insisto en que la dirección es la misma, pero nos va a cambiar entonces el tamaño de este vector. Y por eso lo que vamos a ocupar entonces es este escalar, un número, lambda. ¿Ya? Lambda entonces, como sale aquí escrito, básicamente representa un número real. Y lo que hace básicamente es multiplicar este vector V
para poder darle un tamaño definido. Recuerden que como es número real, ahí está, como es número real, puede ser mayor que 1 o menor que 1, puede ser incluso negativo, y si es negativo lo que va a hacer es cambiarle el sentido. Si es mayor que 1, este lambda lo hace más grande, y si es menor que 1, va a ser AV más chico, ¿ya? Por lo tanto, no quedarse con la idea de que lambda solamente es 1, 2, 3, 4, sino que es cualquier número real. Por lo tanto, vamos a tener todos los tamaños posibles de este vector v. Y eso nos va a permitir entonces poder encontrar el punto P de esta recta. Entonces, como les decía, tener en claro que estamos trabajando con los vectores OA, el vector AP, el vector OP y el vector lambda v, que nos va a permitir entonces encontrar la relación que existe entre A y P. Tenemos entonces, ¿qué es OA? El vector OA es este vector que parte en el origen, va hasta el punto A. Y conocemos las coordenadas de A. Las coordenadas de A son A1, A2. Como O es el origen, es 0,0. Y ya habíamos visto una clase anterior en el que si yo quiero determinar las coordenadas de este vector que está partiendo en el origen, basta con conocer las coordenadas de su punto final. Por lo tanto, el vector OA es simplemente A1, A2. ¿Ya? Pero ojo, que aquí estos son los componentes del vector OA, no es las coordenadas del punto A. Más que nada por la forma que estamos representando. Si bien esos valores son iguales, en el caso del punto A, que del vector OA, tenemos que tener consideración de que la representación que estamos ocupando es distinta. Me preguntan si el vector v es constante. Lo que nosotros conocemos de v, más que nada, claro, es su dirección. Vamos a ver que se puede cambiar. Vamos a ver que lo que justamente importa es su dirección. Y sí, vamos a considerarlo constante para la ecuación. Pero sí se puede cambiar eventualmente. Nos da la misma ecuación, pero por ahora quedémonos con la idea de que es constante, ¿sí? O sea, son valores fijos. Vamos a ver ejemplos numéricos también para que quede más claro. V entonces es este vector V1, V2, que lo habíamos definido al principio. Lambda es cualquier número real. Y el vector OP, como el punto P tiene coordenadas x, y, entonces, desde que este vector OP parte en el origen, entonces el vector OP tiene componentes x, y. La idea entonces es que nos quedemos con esta ecuación. Ahora esta ecuación es la que nos va a representar justamente la recta L1, porque el punto P, que va a representar a cualquier punto en esta recta, queda determinado por la relación entre el vector A y el vector V multiplicado por lambda. Ahí tenemos un ejemplo. Como conocemos más nosotros la recta de la forma principal, y es igual a menos 2x más 5. ¿Ya? Entonces esta recta que está representada ahí en verde es justamente esa recta que aparece escrita, menos 2x más 5. Sabemos entonces que la pendiente es menos 2, pendiente negativa, 5 es el coeficiente de posición, y la idea es poder entonces, con esta recta que está acá, determinar la ecuación vectorial. Ahora, obviamente, el cómo hacer las preguntas después de las pruebas puede variar mucho en la dificultad. Como estamos partiendo recién, la idea es ir muy de a poco. Y aquí yo le estoy dando la recta gráficamente, la recta escrita, el punto A, que pertenece a la recta, que es el 1,3, punto P, que es cualquiera, y el vector V, que es 1, menos 2. ¿Ya? Y ahí están en rojo además los otros vectores que necesitamos. Algo importante es, bueno, varias cosas. Primero, recuerden que ese punto A tiene que pertenecer a la recta, ¿ya? Y de hecho si lo comprobamos, si yo introduzco estas coordenadas en la ecuación, se va a cumplir. Es decir, si reemplazo x por 1 me queda menos 2 por 1, menos 2, más 5, 3. O sea, me queda justamente y igual a 3. Entonces este punto efectivamente pertenece a la recta. Eso es lo primero. Segundo, este vector yo ahora lo di, que es el vector 1, menos 2. Vamos a ver más adelante cómo obtener un vector con igual dirección que la recta. Recuerden que no tiene que pertenecer, sino que tener igual dirección. Vamos a ver después cómo se puede obtener ese vector
y que también hay varias posibilidades para ese vector, ¿ya? Pero por ahora lo estoy dando, vamos a trabajar con eso para que quede de a poco cada vez más claro. Y tenemos entonces que la ecuación de la recta era este vector A más lambda por el vector V igual a OP, ¿sí? El vector A es el vector 1,3, ¿sí? Está bien. Más lambda por el vector V, que es 1,-2, igual a x, y, que representa este punto P. Y así nos queda la ecuación de la recta, ¿ya? Nos queda, como es una ecuación vectorial, nos queda justamente como una relación entre vectores, y este lambda no es un número fijo, porque justamente la idea es que este lambda va a variar. Entonces, ¿qué representa esta recta? Lo que va a representar es que cuando yo vaya reemplazando estos lambda por los infinitos valores que existen, cada uno de esos lambda me entrega un punto distinto de esta recta, ¿ya? O sea, si yo reemplazo lambda por 1, me da algún punto de acá. Si reemplazo lambda por 2, me da otro punto en la recta. Y tenemos entonces que es x, y, porque justamente me va a entregar el resultado para x y para y según la componente que estemos trabajando. Voy a explicar eso mismo ahora con números para que quede, espero, más claro, ¿ya? Pero insisto entonces, esta sería la ecuación de la recta de L1. No hay nada más que agregarle. El lambda queda como lambda. Y también ojo porque no todos los profesores trabajan con lambda. Algunos trabajan con t, con otras letras, y la verdad no influye más mayormente cómo se llama esta letra, si importa que haya algún escalar que nos esté variando este valor, ¿ya? Entonces, esta sería nuestra ecuación de la recta. La única diferencia es que a veces se pone al revés. XY es igual a todo esto. O sea, el orden más que nada. Ya, sigamos entonces. Como les decía, el x, y significa que estamos buscando o encontrando los valores para x y para y en el plano. El plano cartesiano, entonces, que sabemos que tiene componentes x y cada uno de los puntos. Entonces, como es una ecuación vectorial, lo que vamos a tener es que las primeras componentes las vamos a agrupar y nos va a dar la primera componente, y las segundas componentes también las agrupamos y nos da la segunda componente. Por eso aquí yo lo destaqué con el color. X entonces va a estar representado aquí por los rojos. O sea, x, que es la primera componente, va a ser igual a 1 más lambda por 1. ¿Ya? O sea, la primera es igual a la primera más lambda por la primera. Así que, más que nada, ser ordenado. Y por otro lado, y, que es la segunda componente, y es igual a 3 más lambda por menos 2. Y es igual a 3 más lambda por menos 2. Y ahí está entonces lo que vamos a poder hacer más adelante, que ahora más que nada es una pequeña muestra de qué se puede hacer. Después la vamos a trabajar con más detalle. Por ahí está entonces el por qué esta relación vectorial nos va a dar las dos componentes o las dos coordenadas de distintos puntos. Si yo resuelvo entonces 1 más lambda por 1 es lambda. Y por otro lado, 3 más lambda por menos 2, lambda por menos 2 es menos 2 lambda. ¿Ya? Entonces nos queda esta relación. Nos queda esta relación con el mismo lambda. Tiene que ser el mismo lambda, si no, no estamos encontrando el mismo punto. X es igual a 1 más lambda y es igual a 3 menos 2 lambda. ¿Ya? Llegamos entonces a esta relación que viene de acá. O sea, no estamos cambiando nada sobre la forma de verlo. Entonces, elijamos un lambda. Como les decía, cuando uno va variando el lambda, lo que va a estar haciendo es encontrar distintos puntos de esta recta. Como lambda es cualquier número real, cuando yo reemplazo por cada uno de los números reales, obtengo los infinitos puntos de esta recta. ¿Ya? Entonces, vimos recién que x era igual a 1 más lambda. Como x es igual a 1 más lambda, y yo estoy ahora suponiendo que lambda vale 4, entonces, cuando lambda vale 4, x vale 5. ¿Sí? Y que es igual a 3 menos 2 lambda, sería, como lambda vale 4, 3 menos 2 por 4, 2 por 4, 8, 3 menos 8, menos 5. O sea,
yo me di un valor de lambda igual a 4. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Ya no hay ninguna mayor razón que esa. Más que nada, como les decía, uno varía los lambdas según le parezca o según las instrucciones del caso. Y ahí se puede ver también el tipo de ejercicio que se puede hacer. Pero por ahora, para ver el ejemplo, elegí un lambda cualquiera, 4. Cuando lambda vale 4, x vale 5. Cuando lambda vale 4, y vale menos 5. El lambda tiene que ser el mismo para x y para y. Eso sí, cuando ustedes eligen un lambda, ya ese va a ser el mismo para los dos. Nos da entonces x igual a 5, y igual a menos 5. ¿Sí? X igual a 5, y igual a menos 5. Esto quiere decir que el punto 5, menos 5 pertenece a la recta. Según la ecuación a la que llegamos, estaríamos viendo entonces que el punto 5 menos 5 pertenece a esta recta. Ahora, corroboremos. Punto 5, menos 5, x igual a 5, y igual a menos 5. Verificamos. La ecuación de la recta original que nos daban en la forma principal era y igual a menos 2x más 5. Si yo reemplazo el y por el menos 5 y el x por 5, me debería dar una igualdad para corroborar todo lo que estoy diciendo. Si desarrollamos esto, me queda que efectivamente se cumple. Menos 2 por 5, menos 10. Menos 10 más 5, menos 5. Menos 5 igual a menos 5. Ya, es mucha información junta. Sobre todo si no lo han visto, yo sé que es complejo de visualizar. ¿Por qué rayos se le ocurre meter esta ecuación vectorial si ya conocemos la ecuación de la recta en la otra forma que era más bonita? Sí y no. O sea, sí posiblemente más sencilla de trabajar la anterior, la principal, pero es posiblemente porque estamos más acostumbrados. ¿Ya? Vamos a ver que con la práctica no es tan terrible de trabajar la ecuación vectorial. Es pensarlo un poco distinto, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente requiere la práctica suficiente, manejarse un poco los conceptos y como siempre es cualquier tipo de conocimiento nuevo, requiere tiempo. No esperemos entenderlo todo al tiro. Si lo es, perfecto, ojalá sea así, pero si no, hay que darle tiempo. Uno se demora un poco en entender porque estamos trabajando con conceptos diferentes. ¿Ya? Lo importante es que vayan preguntando a medida que surjan las dudas para aclararlas, si es que voy muy rápido. Háganmelo saber también para ir más despacio y aprovechar de responder cualquier inquietud que tengan. Llegamos entonces a la conclusión. La ecuación vectorial de una recta en el plano es x, y, que era nuestro punto P, es igual a 1,2, que eran las coordenadas de nuestro punto que pertenece a la recta, más lambda por b1, b2. ¿Ya? Y ahí están todas las características que pertenecen entonces a esta ecuación vectorial de la recta. ¿Ya? Recuerden entonces, la idea de esta clase es justamente poder conocer la ecuación vectorial de la recta y por ahora estamos trabajando en el plano. La idea es poder llegar ahora al espacio cartesiano. El punto A, entonces, coordenadas A1, A2. Ese punto pertenece a la recta y ahí está entonces parte de la ecuación. Lambda, letra griega, es una constante, es un número real. Y que al variar es constante, no quedamos con constante, quedémonos con la idea de que es un número real que lo podemos variar para encontrar los distintos puntos de la recta. Los puntos de una recta son infinitos, por lo tanto, necesitamos infinitos valores de lambda para encontrar cada uno de esos puntos, que obviamente no se les van a ver. Pero el vector v de componentes v1, v2 se conoce como el vector director, ¿ya? Director porque posee la misma dirección que la recta, que nosotros vimos en la primera clase de vectores, que era la misma inclinación o misma pendiente. Vamos a ver después cómo poder determinar este vector. Y en algunos casos también se le conoce como vector posición. ¿Ya? Usualmente el más común de todas formas es vector director. Y tenemos entonces lo que necesitamos. Un punto que pertenezca a la recta, un vector con la misma dirección que la recta que estamos trabajando. Ahora, si se dan cuenta, la idea y la deducción es básicamente la misma para el espacio cartesiano. Por eso preferí partir por el plano porque es más fácil de visualizarlo. La única diferencia con el espacio cartesiano es que son 3 componentes, ¿ya? Pero la idea y la forma de deducirla es básicamente la misma.
Entonces, ahora el punto que estamos buscando en la recta, x y z, va a ser igual a mi punto A, que es A1, A2, A3, más lambda por mi vector V, B1, B2, B3. ¿Ya? Entonces, y el resto es básicamente lo mismo. Punto A, A1, A2, A3, pertenece a la recta, son tres componentes porque estamos en el espacio cartesiano. Lambda es un número real que nos va a permitir obtener los distintos puntos de la recta. El vector V, de tres componentes, es el vector director. ¿Ya? Y recuerden que si bien el punto va a pertenecer a la recta, aquí lo que tenemos en la ecuación es el vector A, que va desde el origen al punto A, porque no podemos sumar un punto con un vector. ¿No? Esa es entonces la ecuación vectorial de la recta. Vectorial, insisto, porque estamos trabajando con los vectores en cada una de las partes de esta ecuación, y todo esto que está aquí representa nuestra recta. Veamos ejemplos entonces. Muchas veces uno entiende más con números que con tanto concepto. Dice, determina la ecuación de la recta que pasa por el punto A, 2, 5, menos 1, cuyo vector director es el 2, menos 2, 3. Podrían ustedes ocupar la misma deducción que hicimos recién en cada vez que hagan el ejercicio. Obviamente eso es mucho más largo de hacer. La idea sería aprenderse la fórmula que vimos recién, esta fórmula de acá, que se ve larga, pero la verdad es que es A más lambda por B. Y esto es un X. Entonces no es más que eso. Y obviamente con sus respectivas componentes que lo hace un poco más grande, pero es X igual a A más lambda por V. Nada más que eso. Entonces, sabiendo esa fórmula y con los datos que nos dan, es muy directo poder encontrar la ecuación vectorial de la recta. Simplemente reemplazamos. X y Z es igual al punto A, que en este caso va a ser el vector A, 2, 5, menos 1 más lambda por 2, menos 2, 3. Y ahí está listo. Solamente eso. ¿Ya? Entonces no es más que conocer bien cómo es la relación. ¿Ya? Entonces el vector es el que se multiplica por el lambda y el punto que nos va a dar básicamente el vector A nos va a darte entonces estas componentes aparte. ¿Ya? Lambda se multiplica por el vector director y A queda A aparte. Entonces ahí queda listo todo lo que sería la ecuación vectorial de esta recta. Tan simple como es. Ahora, tan simple como es posible que no lo pregunten o no lo pregunten mucho. ¿Qué es más posible que les pregunten? Este ejemplo 2. Determina la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B. Eso es más común. De hecho, si se acuerdan de cuando veíamos, bueno, yo no, con sus profesores, ecuación de la recta en el plano de la forma igual a mx más n, era raro que les dieran simplemente la pendiente y el coeficiente de posición. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Lo usual es que les den los dos puntos, ¿ya? Y es justamente lo que estamos haciendo acá. La única diferencia es que ahora son puntos en el espacio vectorial, perdón, cartesiano. Tenemos entonces, ¿qué necesitamos para la ecuación de la recta? El vector director y un punto. Tenemos dos puntos. Entonces tenemos información de más por el lado de los puntos, pero nos falta el vector. ¿Cómo encontramos el vector? Vector director. Bueno, hay una forma muy sencilla de encontrar este vector director, que es la siguiente. El vector director, ¿cuál es la gracia? Que tiene la misma inclinación que la recta. ¿Sí? Como tiene la misma inclinación, puede entonces calcularse a través de los dos puntos. Estos dos puntos pertenecen a esta recta. No sé cuál está antes, cuál está después, si está más adelante, más atrás, más arriba, más abajo, pero sí sé que el vector que está entre A y B tiene la misma inclinación que la recta completa. Por lo tanto, este vector AB cumple con las características de ser un vector director, porque tiene la misma dirección. Entonces, ¿cómo calculamos ese vector AB? El vector AB va desde A hasta B, punto A al punto B. Por lo tanto, como ya vimos en alguna clase anterior, esto va a corresponder a restar los vectores B menos A, que en términos prácticos significa restar las componentes de los puntos, pero al revés. Acuérdense que es al revés para que les dé lo mismo que el vector AB. Entonces,
1, 5, 0, menos 3 menos 2, 6. Y entonces vamos restando 1 menos 3, 5 menos 2 y 0 menos 6. O sea, componente a componente, primera menos primera, segunda menos segunda y tercera menos tercera. Y ahí obtenemos entonces todo lo que va a ser nuestro vector director, que es el vector AB, menos 2, 7, menos 6. Repito entonces, el vector AB, que va desde el punto A al punto B, tiene la misma dirección que la recta. Por lo tanto, nos sirve como vector director. ¿Cómo obtenemos el vector AB? Restando las componentes de B y de A. Componente a componente llegamos entonces a que es menos 2, 7, menos 6. Y tenemos entonces el punto P, que es este punto que estamos buscando para la ecuación de la recta, x y z va a ser el vector A más lambda por el vector AB. En términos simples, el punto más lambda por el vector que encontramos recién. El que encontramos recién era menos 2, 7, menos 6, que está ahí multiplicado por lambda, más el punto A. 3 menos 2, 6. Y ahí tenemos entonces nuestra ecuación de la recta. Por si acaso, si ustedes ponen lambda vector más el punto, da lo mismo el orden en que lo escriban. Si escriben lambda vector más A o A más lambda vector. Ya, eso no influye obviamente en la ecuación. Ya llegamos entonces a la ecuación de la recta en estos dos puntos. O sea, preguntas que pueden ser típicas son tan simples como eso. Encontrar el vector AB y después escribir la ecuación reemplazando los valores que tenemos. ¿No? Entonces, ese es básicamente el proceso por el que podemos encontrar la ecuación vectorial de la recta. Ahora, teniendo esta ecuación, ya habiendo llegado al resultado, la pregunta que algunos pueden hacerse es: ¿por qué elegí el punto A y no elegí el punto B para esta ecuación? ¿Cómo sé yo cuál elijo? Elijo siempre el que se llame A. ¿Qué pasa si los puntos no se llaman así? ¿Cómo hago entonces esta ecuación? Entonces, la respuesta es que es indiferente. No nos va a importar cuál de los dos puntos elijamos, porque lo que nos pide la condición es que el punto que estamos eligiendo pertenezca a la recta. Si estos dos pertenecen, entonces puedo elegir cualquiera de los dos. ¿Ya? No hay ningún problema en elegir el A o elegir el B. Y ahí tenemos entonces lo que sería gráficamente. Teníamos el punto A y el punto B, el vector AB que iba entre estos dos. Y yo elegí el A. Entonces ese vector AB partiría en A y ahí nos iría dando el resto de los puntos. Ahora, si elijo el B, también voy a obtener con este mismo vector el resto de los puntos. Entonces no hay mayor diferencia si parto en B o parto en A, porque de todas formas puedo obtener todos los puntos de la recta. Otra pregunta: ¿por qué el vector AB y no el vector BA? ¿Cómo uno puede saber si tiene que elegir el vector que va desde A a B o el vector que va de B a A? Recuerden que no siempre tienen nombre los puntos, simplemente les dan los puntos como lo hace uno. Siempre parte con este, siempre con la letra más que esté primero en el alfabeto. Y bueno, la respuesta es que también es indiferente cualquiera de los dos. ¿Cuál es la diferencia real entre el vector AB y el vector BA? Básicamente, el sentido. ¿Ya? Ambos tienen igual dirección, pero el sentido es opuesto. Entonces, como nos pide el requisito del vector director, la dirección tiene que ser igual. El sentido no nos importa, porque ahí el único efecto que va a tener es los lambda que hay que ocupar, pero la ecuación de la recta también va a servir. Entonces, ahí está representado. Si yo partía con el punto A y elijo el vector AB, voy a ir hacia allá tomando los puntos. Y si uso lambda negativo, voy hacia allá. En cambio, si elijo el vector BA, parto con el punto A y voy hacia allá. Y tomando lambdas negativos, voy hacia allá. Entonces, no nos va a afectar porque solo nos importa que tengamos la misma dirección con los dos vectores. Por lo tanto, si ustedes eligen el vector AB o el vector BA, igual obtienen la ecuación correspondiente de la recta. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ya con esas dos que hicimos recién,
podrán visualizar que la ecuación vectorial de la recta, L1 en este caso, no siempre coincide. Es decir, pueden haber varias formas de expresar la misma ecuación. Y esa sí es una diferencia respecto a lo que habíamos visto antes. Ahora, vamos a poder ocupar números distintos para escribir la misma recta. Y vamos a ver por qué entonces va a ocurrir eso. Y justamente eso es lo que vamos a trabajar con las siguientes preguntas. Bueno, entonces, tenemos los puntos A y B que pertenecen a esta recta. ¿Qué otros puntos pertenecen a la recta X y Z? ¿Cómo se les ocurre que podríamos encontrar otros puntos que pertenezcan a esta recta? Antes de responder eso, me preguntan la diferencia entre dirección y sentido. Lo vimos en la clase de vectores. Más que nada, la dirección, por ejemplo, puede ser horizontal. En cambio, el sentido es izquierda-derecha. Esa es básicamente la diferencia. La dirección tiene que ver con la inclinación de una recta y el sentido es hacia dónde va. Entonces, dos vectores pueden tener igual dirección, pero sentidos distintos es que van hacia lados distintos. Y aquí les decía yo entonces, ¿qué otros puntos pertenecen a la recta? ¿Cómo lo hacemos? Variando el lambda. ¿Ya? El lambda, cuando lo vamos variando, nos da los distintos puntos que pertenecen a la recta. Por ejemplo, voy a elegir un punto P1 con un lambda igual a 1. Ustedes eligen el lambda que quieran. Si es que les dan esta pregunta, encuentra dos puntos, ustedes eligen el lambda que quieran. Y obviamente la idea es que sea lo más sencillo posible. Si yo reemplazo lambda por 1, calculo. Me quedaría 1 por menos 2, por 7 y por menos 6, no me afecta en nada, o sea, me queda esto igual. Y si sumo componente a componente, 3 más menos 2, 1. Menos 2 más 7, 5. 6 más menos 6, 0. Y me da entonces justamente el punto 1, 5, 0, que coincide con ser el punto B. Entonces, básicamente vemos que si yo reemplazo lambda por 1, me va a dar este punto B. Y siempre que ocupemos, de hecho, lo que hicimos recién, el hecho de obtener el vector AB, si yo reemplazo lambda por 1 me va a dar justamente el punto B. ¿Y qué lambda será el que haya que ocupar para que me dé el punto A? Mirando la ecuación, ¿cuánto debería ser ese lambda para que me dé el punto A? Para yo obtener el punto A partir de esta ecuación, lo que hay que hacer es reemplazar lambda por 0. Si yo reemplazo lambda por 0, se anula toda esta parte y me queda solamente esto, que es justamente el punto A. ¿Ya? Y ahí básicamente obtengo los dos puntos originales que tenía. Con lambda igual a 1, obtengo B. Con lambda igual a 0, obtengo el A. Ahora, si yo quiero otro punto, que no esté acá, entre el A y el B, ocupo otros lambdas. Por ejemplo, el 2. Reemplazo lambda por 2 y calculo. 2 por menos 2, menos 4. 2 por 7, 14. Y 2 por menos 6, menos 12. Sumo componente a componente. 3 más menos 4, menos 1. Menos 2 más 14, 12. 6 más menos 12, menos 6. Y ahí obtuve entonces otro punto, el punto menos 1, 12, menos 6, al ocupar otro lambda. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ir viendo cómo obtener distintos puntos de esta recta. Son infinitos, así que, salvo que les den alguna restricción específica, ustedes ocupan el lambda que les parezca conveniente para poder llegar a distintos puntos. Finalmente, con este mismo ejemplo, ¿cómo comprobar si un punto cualquiera pertenece o no a esta recta? ¿Ya? Entonces, si nos dan un punto específico y nos dicen, ¿ese punto pertenece o no pertenece a esta ecuación? Hay una forma de hacerlo. Por ejemplo, el punto 1, 2, 3 pertenece a esta recta. ¿Qué hacemos? Reemplazamos de la ecuación x y z igual a todo esto. Ese x y z lo reemplazamos por el punto que nos dieron recién. Entonces 1, 2, 3 igual a todo esto. ¿Ya? Y ahí nos queda entonces una ecuación vectorial. Tenemos entonces que nos queda un sistema de ecuaciones. Me quedé un poco pegado leyendo una pregunta. Voy a responderla al tiro. Tenemos esta ecuación que llegamos recién. Nos va a quedar un sistema de ecuaciones. Recuerden que estamos trabajando en un sistema vectorial.
Por lo tanto, igualamos las primeras componentes con las primeras, las segundas con las segundas y las terceras con las terceras. Y aquí lo destaqué en color para que fuera un poco más sencillo. 1 es igual a 3 más lambda por menos 2, que es la primera ecuación. 2 es igual a menos 2 más lambda por 7. 3 es igual a 6 más lambda por menos 6, que es la tercera ecuación. Y ahí tenemos entonces un sistema de ecuaciones que básicamente nos va a permitir saber si este punto pertenece o no a esta recta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sabemos ya resolver sistemas de ecuaciones. Ahora este tiene la facilidad de que es solamente con una incógnita. Lo que hacemos es despejar lambda de cada una de estas ecuaciones. Si yo de aquí, por ejemplo, despejo lambda, ¿qué puedo hacer? Resto 3, me queda menos 2 igual a menos 2 lambda. Divido por menos 2, me da que lambda igual a 1. Y así obtengo 3 lambdas distintos. Y justamente eso es lo que hay que tener pendiente. En un sistema de una incógnita, lo que debe ocurrir es que el lambda sea igual en todos los casos para que el punto pertenezca. Como aquí nos dieron lambdas distintos, entonces el punto no pertenece a la recta. No sirve tampoco que el lambda coincida en 2. Tiene que coincidir en los 3 casos para poder afirmar que el punto pertenece a esta recta, ¿ya? Entonces, aquí quiero separar muy bien las ideas. Para un mismo punto, el lambda tiene que ser el mismo, ¿sí? Para el x, y z. Para un mismo punto, el lambda tiene que ser el mismo para las variables x y z. Sin embargo, el lambda puede variar en los reales para obtener los distintos puntos a lo largo de la recta en el espacio. ¿Ya? Entonces, hacer bien esa diferencia de cuándo el lambda varía, cuándo el lambda no varía. El lambda más que nada es un escalar que nos permite obtener distintos puntos dentro de la recta. ¿Ya? Así que, ojo ahí con esa diferencia. Ejercicio entonces. Les toca a ustedes ahora determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos. Y ahí tenemos 3 ejercicios. Vimos básicamente en el ejemplo de recién cómo hacerlo en cada uno de estos casos. Si tenemos 2 puntos, podemos trabajar con esto. Entonces, 5 minutos, 6 minutos, para trabajar lo que sería la ecuación de la recta, la ecuación vectorial de la recta, que pasa por los puntos A y B, otra ecuación que pasa por P y Q, y otra ecuación que pasa por C y D. 6 minutos y revisamos. Vayan practicando, aprovechen de practicar para que puedan desarrollar lo mejor posible este tipo de ejercicios. Recuerden entonces que una de las cosas esenciales en matemática es practicar, obviamente teniendo los conceptos claros, pero gran parte del estudio tiene que ser en base a la práctica, porque así, por un lado, tenemos mucha más claridad con lo que estamos trabajando, y por otro, nos aseguramos de trabajar correctamente en el tiempo indicado, porque usualmente, si bien la idea no es aprender para las pruebas, tampoco podemos obviar que constantemente lo están evaluando. Y las pruebas son con tiempo, entonces entre más practiquen, pueden ser más rápidos también en hacer los ejercicios bien. En particular para la ecuación vectorial de la recta, recuerden que necesitamos un punto y un vector director. ¿Cómo encontramos el vector director? Como el vector que va entre estos 2 puntos. ¿Cuál es la operatoria? Básicamente restar las componentes de estos puntos y ahí encontramos nuestro vector. Y acordarse obviamente de la ecuación de la recta, que se podía resumir en x igual a más lambda por v. Estamos avanzando entonces en determinar la ecuación vectorial de la recta que pasa por estos puntos que están en el espacio cartesiano. Y obviamente tiene dificultades extras, es que no han trabajado antes con vectores, con puntos en el espacio. Y por eso es muy importante que siempre vayan revisando todos los conceptos para que no queden dudas.
Y la recomendación, bueno, especialmente para quienes quieran dedicarse a matemática, es entender muy bien el concepto, no solo saber hacer el ejercicio. Porque uno muchas veces por entender bien la mecánica de un ejercicio puede que incluso le vaya bien en las pruebas. Pero cuando empezamos a construir distintos tipos de conceptos nuevos, a veces usan ese otro antecedentes previos que necesitamos para poder trabajar mejor. O sea, René, efectivamente la 1 está bien. Y vamos a ver de hecho respuestas que puedan trabajar con ese tipo de ejercicio, ¿ya? ¿A qué me refiero? En que hay más de un tipo de respuesta en estos casos. Como ya lo había mencionado, pueden variar los números. Pero vamos a ver ahí qué ocurre, por qué, qué puedo hacer. Como no sé qué hice. Aprovecho de agradecer también a la gente que ha estado velando porque se respete el chat. La idea es que siempre haya el mayor respeto posible. Yo tengo la mayor disponibilidad para responder dudas. Recuerden que está un poco lagueado el chat, entonces a veces no alcanzo a recibir la respuesta o la pregunta junto con lo que yo estoy diciendo. Por eso a veces me demoro un poco más. Revisamos entonces. Veamos los ejercicios, las distintas respuestas a las que pueden haber llegado, según lo que van eligiendo. Anoten los puntos por si quieren seguir trabajando por mientras yo explico las respuestas. La idea entonces es poder determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos en el caso de la 1, el A y el B, en el caso de la 2, en el P y el Q, y en el caso del 3, el C y el D. En el caso del 1, lo primero que hay que hacer es, como ya tenemos un punto, necesitamos el vector director. Entonces, el vector AB puede ser nuestro vector director. Si yo resto B menos A, me queda 2, 5, 1 menos 1, 2, 3. Y si resto componente a componente, 2 menos 1, 1, 5 menos 2, 3, 1 menos 3, menos 2. Recuerden ser muy ordenados con esto, que es muy fácil equivocarse por entramparse uno mismo con el desarrollo numérico de esto. Y además recuerden que no siempre estos números son tan sencillos. Yo los hago sencillo aquí para que la idea quede clara, pero posiblemente cuando tengan más ejercicios hayan ya otra dificultad con los números. Entonces practiquen también eso. Obtenemos entonces nuestro vector director AB, el 1, 3, menos 2. Teniendo el vector director, la ecuación de nuestra recta va a ser x y z igual a, elegimos el punto A, 1, 2, 3, más lambda por 1, 3, menos 2. Entonces justamente como ahí tenía René Gajardo, la respuesta está correcta, ¿ya? Entonces si uno obtiene primero el vector director, lo multiplica por lambda y le suma el punto A, obtiene efectivamente la ecuación de la recta. Recuerden que esta es la ecuación de la recta, ahí está listo. Cuando uno cambia los lambdas es porque quiere obtener puntos, pero esta es la ecuación de la recta. Ahora, les había mencionado también de que uno puede elegir el punto A o el punto B. Si eligen el punto A o el punto B, pueden haber obtenido o bien la que hicimos recién, o bien la que está acá a la derecha arriba. Perdón, a la izquierda abajo. Si eligieron B en vez de A, aquí les queda la otra ecuación, ¿ya? Solo cambié entonces el A por B, porque pueden elegir tanto el A como el B. Entonces, esa respuesta también es válida para este ejercicio, porque ustedes pueden elegir sin problema cualquiera de los dos puntos. Y también vimos que ustedes pueden elegir el vector AB o el vector BA. Ambos tienen igual dirección, distinto sentido. ¿Qué cambia entre el vector AB y el vector BA? El signo de sus respectivas componentes. Positivo, positivo, negativo. Si lo cambio, me queda negativo, negativo, positivo. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes hubieran elegido el punto A y el vector BA, les queda lo que aparece acá en la derecha arriba. ¿Sí? Si ustedes hubieran elegido el punto B y el vector BA, les queda lo que está acá a la derecha abajo. Es decir, estas cuatro ecuaciones representan a la misma recta. Por lo tanto, estas cuatro son respuestas correctas al ejercicio. Y de hecho, después vamos a ver que hay
infinitas formas de escribir esta recta, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como que yo les diga que el número 2, se puede representar de infinitas formas. Puede representarse como 2, como 1 más 1, como 6 dividido 3, como raíz de 2 al cuadrado. Entonces, esta es básicamente la misma idea. Son distintas formas de representar exactamente lo mismo, ¿ya? Insisto, entonces, estas 4 están correctas, no hay ninguna más correcta que la otra. Lo más probable es que hayan llegado a la primera, porque uno usualmente trabaja con el A y el AB. Pero insisto, están los 4 bien, y además hay otras formas de hacerlo. Ahora, no obstante, con lo que trabajamos hoy día, si solo manejan eso y tienen algo distinto de estas 4, es posible que no esté bueno, salvo que ya manejen algo más de ecuación vectorial. Así que revisen bien los resultados para asegurarse de que estén en lo correcto. Segundo ejercicio, entre el punto P y el punto Q. Básicamente la misma idea, solo varió un poco para que viéramos diferencias con los signos, ¿ya? Entre P y Q tenemos el vector que va como resta de Q y P. Resto Q menos P, 4 menos 2 menos 1, menos 1, 1, 0. Componente a componente restamos. 4 menos 1, 5. Menos 2, menos 1, menos 3. Menos 1 menos 0, menos 1. Por lo tanto, el vector director que estamos buscando es 5 menos 3 menos 1. Teniendo el vector director, elegimos un punto. Yo aquí elegí el P. Y la ecuación de esta recta es x y z es igual a menos 1, 1, 0 más lambda por 5 menos 3 menos 1. Que es lo que aparece acá. Como les digo, en base a lo que yo hice recién, esta es la ecuación de la recta. Sin embargo, según si ustedes eligieron el punto Q y o el vector QP en vez de PQ, estas son las 4 posibles respuestas. Esta es la que teníamos recién, arriba a la izquierda. Abajo a la izquierda es si es que eligieron el punto Q en vez del punto P. Arriba a la derecha es si es que eligieron el punto P y el vector PQ. Abajo a la derecha tienen si eligieron el punto Q y el vector QP. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 4 posibles respuestas al mismo ejercicio según cómo fueron eligiendo ustedes el punto y el vector en cuestión. Finalmente, entre C y D. Si se dan cuenta, estos puntos son sencillos, pero muchas veces uno, por ser más sencillo, se complica más porque piensa que hay alguna trampa. No es así, no siempre. Vector CD, nuestro vector director. D menos C. Restamos D menos C, entonces 1, 0, 1 menos 0, 0, 1. 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0 y 1 menos 1, 0. Entonces nos queda como vector director el 1, 0, 0. Vector CD, 1, 0, 0 es nuestro vector director. Reemplazamos y la ecuación de la recta que nos queda es x y z igual a el vector C, que es mismos componentes que el punto C, 0, 0, 1 más lambda por 1, 0, 0, que es nuestro vector director. Insisto en que hay veces en que ciertos profesores ocupan otra letra, usualmente la T. ¿Ya? Entonces depende, hay casos que ocupan una T, un alfa, un lambda. Lo importante es que sea una constante que represente a todos los números reales. Y aquí están las 4 posibles respuestas entonces a las que podrían haber llegado si es que elegían el punto C al lado izquierdo, si elegían el punto D al lado derecho, si elegían el vector CD, si elegían el punto C arriba, si elegían el punto D abajo, si elegían el vector CD a la izquierda, si elegían el vector DC a la derecha. ¿Ya? 4 posibles respuestas. Y la idea que, con la que quiero que se queden entonces es que así como estamos viendo un concepto nuevo, posiblemente que es por un lado vectores, por otro lado una ecuación vectorial de la recta en el espacio, ya estamos trabajando a un nivel totalmente distinto en el que posiblemente estaban acostumbrados al trabajar la ecuación principal de la recta, el y igual a mx más n. Aquí ya estamos trabajando otro tipo de representación. Y aquí podemos ver una de las grandes diferencias. Hay muchas formas de representar una misma recta con números que se ven distintos, pero podemos ver después que representan lo mismo.
Como resumen entonces, determinamos la ecuación de la recta en el espacio, x y z, el punto A, que tiene coordenadas A1, A2, A3, lo podemos entonces aquí colocar como el vector A, más lambda por el vector V, B1, B2, B3. Esta es la ecuación de la recta en el espacio. Vimos cómo llegar a esto en el plano más que nada porque es más fácil visualizarlo, pero obviamente la idea es la misma en el espacio. Si nos preguntaran cómo determinar otros puntos en la recta, lo que hacemos nosotros es simplemente variar el valor de lambda. Me costó esa frase. Variamos el valor de lambda y con esa variación podemos encontrar distintos puntos. Si nos piden comprobar si un punto pertenece a una recta, lo que hacemos es crear el sistema de ecuaciones y básicamente verificar que el lambda sea el mismo para las tres variables. Si eso ocurre, entonces el punto sí pertenece. Insisto entonces, es mucho concepto nuevo, es bastante lo que hay que empezar a trabajar distinto. Insisto en que se ve más complejo de lo que es. A mí al principio también me costó, me acuerdo de que me costó mucho entender esto. Y más que nada es otra forma de verlo, no tratar de ajustarlo tanto a lo que ya conocen, porque la representación es muy diferente. Sí, tener muy claro qué son los vectores, ecuaciones vectoriales, y el hecho de que hay distintas formas de representarlo, ¿ya? Y entender muy bien entonces lo que significa esta ecuación. Recuerden que con cada lambda que uno dé, obtiene un punto diferente de esta recta. Por eso hay infinitos lambdas para obtener los infinitos puntos de la recta. Y aquí entonces terminamos con la clase de hoy. El próximo martes a las 7 vamos a estar revisando también la ecuación de la recta. Vamos a ver otras formas de representarlo, cómo variar entre estas formas. Idealmente responder las dudas que puedan haber quedado de esta clase. Y nos queda todavía clases con este tema. Entonces ahí mismo vamos a poder ir revisando y resolviendo las dudas que tengan para poder aclarar lo más posible, ¿ya? Muchas gracias por su participación, visualización. Y nos vemos entonces el día martes a las 7 de la tarde. Nos vemos. Que estén bien. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.